Entonces, yo pienso que, como siendo esto posterior a esos eventos, habiéndose Jeremías y Ezequiel haber predicado, ¿cómo es? Ok, ya entiendo tu inquietud. Lo que pasa es que lo que es posterior al evento es el documento escrito en manos de Israel, pero la historia del evento no es posterior, probablemente es mucho más antigua, es más antigua, sí, entiendo, sí, es más antigua, claro. El documento en contexto en las manos de los judíos es posterior, pero la historia, acuérdate que la historia de Israel primero fue oral y posteriormente fue escrita. Entonces la historia, el conocimiento de Job era anterior. Por aquí, no está bien. ¿sí? Fuera de cámara. Está bien. Sí. En cuanto a lo que dijo ella, sí. Un breve comentario que efectivamente que la historia de Job ocurre antes, inclusive, se cree que antes del mismo Abraham, inclusive, o sea, de hecho es más antiguo que la misma Torá, o sea, es antiquísimo. De hecho, bueno, parte de una teología universal, que no era una teología judía. De hecho, los sabios no son, Bildad, Sofar y Elifaz no son judíos, son de tierra circunvecina al territorio de Uz. Pero el concepto monodista de ellos venía a raíz de Noé, de lo que el conocimiento que él tenía que tener. Es correcto, gracias. ¿Algún otro comentario? Por aquí, sí. Yo estaba buscando y en Hebreos, no estoy segura, no encuentro ahora el texto, pero creo que está en hebreo, no estoy segura. Sí. Que Dios azota al que toma por hijo. Dios, o sea, esa concepción de que Dios castiga es algo que se mueve entre los creyentes. Y entonces hay unos textos bíblicos que tú los puedes usar para justificar eso. Entonces, ¿cómo compagina esto con Job? Y esta... Volvemos de nuevo, el gran problema... Esta visión de un Dios castigador, malvado. Sí, el gran problema que tenemos es problema de traducción. Es problema de traducción, o sea, la traducción de la Sagrada Escritura que generalmente nosotros conocemos, que es Reina, que es Valera, pues es una traducción que tiene sus dificultades. Gloria a Dios por la traducción, obviamente, pero tiene sus dificultades, y en alguna medida, pues obviamente ese concepto castiga, es un concepto del español castizo, del español antiguo, donde a ese muchacho hay que castigarlo, pero el entendimiento de castigo era hasta majarlo por una soga por los pies, dejarlo guindando y meterle 4 palos bien dados, Entonces eso no se considera castigo, eso se considera que eso es crueldad, eso es tortura. El concepto castigo es disciplina, o sea, es corrección. Entonces en la disciplina, en la corrección, no hay ese tipo de elementos. Lo que pasa es que por eso es importante que a la hora de interpretar la Escritura no nos aliemos solamente a una Biblia, y aún inclusive es importante que procuremos buscar, si es posible, que bueno, gracias a Dios, mire, yo no sé griego, yo no sé hebreo. Antes me estaban llamando ahí que necesitaban a un griego, y yo pues búscate a otro. Yo no soy griego, yo sería un irresponsable si me pongo a decir que yo sé griego. Como a veces yo digo a algunos predicadores que hablan del griego como si fueran especialistas, y yo digo, pues, si lo mismo que tú haces, lo que hacemos prácticamente todo, ir a un interlineal, pues porque gracias a Dios tenemos la dicha de que hay interlineares en griego y en español, en griego y en inglés. Entonces, pues usted va al texto y dice, ok, mira, ese texto dice aquí, Job se debate entre la desesperación y la fe, déjame ver cómo lo dice en griego. Entonces cuando lo busca, o cómo lo dice en hebreo, y cuando lo busca en un diccionario interlineal hebreo, descubre que la palabra debate es una palabra moderna y no aparece allí. Entonces
como es una palabra moderna que no aparece allí, pues entonces hay que buscar la etimología de la palabra que aparece. Y cuando uno busca esa etimología, entonces descubre que no necesariamente está hablando de debate, probablemente está hablando de otra cosa etimológicamente hablando. Entonces, pero esa responsabilidad es la que debe tener, como dijo Pablo a Timoteo, trazar bien que la palabra de verdad, porque hay un texto en la Biblia, ¿verdad?, que habla de mi depósito en Dios, no recuerdo, pero es Pablo que dice que en Dios tiene un depósito. Y yo una vez escuché a un predicador y pues claro, cogió la palabra depósito de la traducción y ¿sabe a dónde la llevó? Al concepto bancario. Y formó un revolú. Lo que falta ahora es que nos dé el número de cuenta del depósito, porque formó un revolú y yo decía, Señor, ayúdalo para ver cómo puede salir de esto. En otra ocasión yo fui a una iglesia precaria y el pastor me planteó un dolor de cabeza que habían tenido la noche anterior, porque vino un predicador y se metió a hablar de los caballos del Apocalipsis. Y entonces, desde luego, en el Apocalipsis, como hemos estudiado, hay numerología dentro del concepto judío y dentro del concepto griego. Hay simbología hebrea y hay simbología griega. Por eso el autor de los Hebreos dice, el que tenga sabiduría que entienda. El que lee entienda. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es, busca las contraseñas, porque aquí hay muchas contraseñas. Pero el predicador, pues obviamente se dio a la tarea nada más que de interpretar literalmente el texto, como hay organizaciones que interpretan literalmente las escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Llegó un momento en que no pudo más, que digo, mire hermano, yo entre caballo y color y color, tengo un enredo aquí que ya yo no sé si estoy en un púlpito o estoy en un hipódromo. Yo me voy a sentar y que el pastor arregle esto. Y el pastor me dice, muchacho, imagínate, mire que yo que lo arreglara. Y yo dije, hermano, vamos a ponernos en pie y vamos a despedir el culto y otro día hablamos del asunto. ¿Qué voy a arreglar yo si allí no se sabía ni por dónde había empezado el problema? ¿Cómo lo voy a arreglar? Precisamente por eso yo dije al principio, cuando íbamos a hacer estudios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, dije, hermano, nunca perdamos de perspectiva que la interpretación de la Escritura no puede ser literal, ni puede ser unipersonal. Hay que primero preguntarnos quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, qué circunstancia hubo para que lo escribiera, ¿verdad? Al final vamos a encontrar mire qué belleza estamos encontrando en Job. ¿Cuál es la respuesta al libro de Job? Jesucristo. ¿Ve? Y la vamos a encontrar, pero no tenemos que alterar el texto para forzarlo a que diga lo que nosotros queremos. Dejen que el texto hable por sí solo. Si después que el texto hable por sí solo, vamos a descubrir esta es palabra de Dios, y la palabra de Dios no está chueca. La palabra de Dios es perfecta, que convierte que convierte el alma. Así que es palabra de Dios, no tenemos que tener miedo. Adelante. Contigo concluyo, que ya le estoy cediendo a la iglesia un minuto y yo no puedo ceder. Buenas noches, que el Señor le bendiga. Amén. Saludos. Yo entiendo y pues está bastante claro el hecho de que Dios es soberano y de que el hombre sufre porque es hombre. Pero entonces cuando usted introduce el hecho de que ve la figura de Cristo en el libro de Job, está contradiciendo. Porque si Dios fue el primero que dijo que Job era justo, entonces él defiende su honestidad, ¿no? Su integridad. ¿Por qué necesita un intercesor? ¿Por qué necesita un Jesucristo? Ok, porque a fin de cuentas, fíjate que él está diciendo, yo como humano no puedo presentarme al Eterno para discutir mi caso. Porque me va a ganar siempre. Porque siempre me va a ganar. O sea, ¿qué argumento yo puedo presentar si él lo conoce ya con anterioridad? Además, es como los que hemos tenido la experiencia militar o cuasi militar. ¿Quién le discute al coronel? Simplemente se le dice, sí señor. Entonces, no, vamos a llegar al punto.
Vamos a llegar al punto. Entonces, ¿qué dice Job? Job lo que está diciendo aquí, mira, de la única manera que yo pudiera ganar un caso